continuar con nuestro avance, no sin antes hacerles algunos comentarios respecto a la práctica que se había asignado el día de ayer. Quería decirles que esperaba mucha más participación. Me gustaría conocer los motivos por los que no han podido enviar. Estamos hablando de que ha habido cerca del 10% nada más de participación en la presentación de esta actividad. Y estaba viendo también de que de los que participaron, no todos respondieron los 4 ejercicios que se les había asignado. ¿Ya? Así que quería saber qué es lo que estaba pasando, así que les cedo el micrófono. Bueno, Inge, yo estaba resolviendo, pero no alcancé a resolver los cuatro en sí no me pude organizar bien mi tiempo. Ya, muy bien, fue entonces un tiempo de organización del tiempo. Saben que esta parte es muy importante porque llegamos al examen y estamos muy poco familiarizados con la hermenéutica que tenemos que seguir, ¿no? El de trabajar, el de escanear, el de subir, toma un tiempo y además toma cierta habilidad, ¿no es cierto?, que debemos desarrollar. Y no solamente era la parte cognitiva la que me interesaba desarrollar en esta actividad, sino también empezar a generar en ustedes hábitos para que puedan enviar y sobre todo con responsabilidad y dentro de los marcos de tiempo que se les está asignando. Bien, Carla García, he visto que tienes 2 ingresos distintos en el Classroom. Estás con 2 accesos diferentes. ¿A qué se debe eso? Carla, sé que estás en nuestra sesión. ¿Puedes comentarnos al respecto? Bien, parece que hemos perdido a Carla. Y aquí pregunta, Inge, ¿la práctica vale nota? Sí que vale nota, por supuesto. De nuevo estamos como esos mis estudiantes, ¿no? Que si no les ofrezco un chicharrón el domingo no hacen los ejercicios. El punto aquí es de que vale nota porque si no nos preparamos para el examen, entonces, ¿cómo piensan pues conseguir una buena calificación? Todos estos esfuerzos al final se suman para que podamos nosotros estar preparados a cualquier demanda del examen. Y eso se traduce en una calificación, por eso es que vale nota. ¿Está claro? Bien, ¿alguna pregunta acerca de la práctica? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, se asume que esta parte ya ha sido trabajada, madurada, y voy a comenzar a compartirles mi pantalla para desarrollar el tema previsto para el día de hoy. Así que en este momento deberíamos estar todos visualizando la pantalla del Jamboard y el día de hoy vamos a estudiar los PDIs, que son una variedad de problemas de valores en la frontera. Son los problemas a valores iniciales. ¿Ya? Entonces, de ahora en adelante los vamos a llamar cariñosamente PBIs. ¿Qué es un PBI?
Pues muy sencilla su estructura. Está formada por una ecuación diferencial de orden n, ¿de acuerdo? Y que está sujeta a n condiciones iniciales. Y de x sub 0 igual a y sub 0, y de x sub 0 igual a y sub 1. Y así hasta la derivada de orden n-1 evaluada en x sub 0 igual a y sub n-1, donde tanto x sub 0 y cada una de los y subindizados son números reales fijos para cualquier valor entero de y que va desde 0 hasta n-1. Muy bien. Entonces, como ejemplo, voy a usar una descripción, un modelaje de un fenómeno físico súper conocido por nosotros, que tiene que ver con la descripción de la caída libre de un objeto, de un cuerpo, en un medio que presenta resistencia al movimiento. Esto se llama medio amortiguado. Entonces, imagínense que tengo un objeto de masa m que está sujeta a una única fuerza que va en el sentido del desplazamiento y una única fuerza que va en el sentido contrario al movimiento, cuando este objeto de masa m es atraído debido a la fuerza de la gravedad, ¿sí? Con este par de condiciones iniciales, desde una altura o posición inicial y con una velocidad inicial preestablecida. Entonces, ya habíamos visto que la ecuación diferencial queda reducida a la masa por la aceleración, esta es la segunda derivada de la aceleración, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que intervienen. Aquí tengo la del peso, que es contraria al sentido del eje positivo de la altura, y, y más la fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento, fíjense que no es otra cosa que una fuerza proporcional al cuadrado de la velocidad, proporcional al cuadrado de la velocidad. Y está sujeta a dos condiciones iniciales. La altura en el tiempo cero es y sub 0 y la velocidad en el tiempo cero es v sub 0. ¿Por qué digo la velocidad? Porque todos sabemos de que la primera derivada es la velocidad de un objeto, ¿no es cierto? Entonces, este es un típico PBI, donde hay una ecuación diferencial, en este caso de orden 2, sujeta a un par de condiciones iniciales. Muy bien. Entonces, ¿qué interpretaciones geométricas podemos tener para este problema? Fíjense, cuando n es igual a 1, la ecuación diferencial es de primer orden y estamos frente a esta inicial. Así que si ustedes ven las curvas verdes aquí, van a ver de que estamos en presencia de todas las curvas de solución de las ecuaciones de la ecuación diferencial ordinaria monoparametrizada. Pero de todas estas infinitas curvas de solución, de todas estas curvas de solución, hay una, perdón, puede haber una o más de una, habría que ser más precisos, que está pasando por este punto x sub 0 y y sub 0. Así que si tenemos que cumplir esta condición, tenemos que encontrar una curva y igual a phi de x que satisfaga esta condición, es decir, que phi al evaluar en x sub 0, me dé precisamente y sub 0. O sea, tiene que ser una curva que está pasando por un punto del plano cartesiano. ¿Qué pasa cuando n es igual a 2? Fíjense, se forma otro PBI en el que tenemos una ecuación diferencial de segundo orden y ahora hay dos condiciones iniciales. Así que aparte de que nosotros obtengamos una curva que esté pasando por el punto x sub 0 y y sub 0, tenemos que satisfacer esta segunda condición inicial. Es decir, que de las infinitas curvas que están pasando por el punto x sub 0 y y sub 0, ¿sí? Debemos encontrar una, por lo menos una, que tenga una recta tangente, o mejor dicho, que cuya pendiente de la recta tangente sea igual al valor de y sub 1 dado. Entonces, fíjense que toda esta maraña de curvas que aquí tenemos son curvas biparametrizadas de solución de la ecuación diferencial. Y de esas curvas tenemos que cumplir dos condiciones. Una, que nuestra curva pase por el punto x0 y y0. Y
de nuevo, insisto, que la recta tangente tenga una pendiente igual a y sub 1 asignadas. ¿La solución es única? No necesariamente. Resolvamos otro ejemplo. Imagínense que tenemos que prima es igual a x por la raíz de y. Entonces, si y' lo escribimos como un cociente diferencial, podemos pasar la raíz de y al miembro de la izquierda y el diferencial de x al miembro de la derecha, como está aquí. Pero, ojo, esta transposición es solamente factible si es que asumimos esta hipótesis necesaria de que y sea diferente de 0, porque no voy a poder cocientar entre 0. En consecuencia, integramos el primer miembro, nos sale 2 raíz de y, la integral de x diferencial de x es un medio de x al cuadrado más alguna constante, que aquí estoy eligiendo que sea 2 veces c. Dividimos entre 2 a ambos miembros y elevamos al cuadrado a ambos miembros y nos queda esta familia de curvas. ¿De acuerdo? Nos queda esta familia de curvas. Entonces, si ahora y es igual a 0, analizamos la otra posibilidad. Resulta que y' también es 0. O sea que si y' es 0 y y es 0, la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces satisfacemos esta relación de igualdad. Como y0 es entonces una solución particular de la ecuación diferencial dada, de hecho y0 es una solución singular porque esta solución nunca va a estar descrita en esta familia monoparametrizada de curvas de solución, ya que el momento en que y sea 0, o sea, ya que el momento en que esta y sea igual a 0, resulta que c va a tener que ser igual a menos x cuadrado cuartos, y esto es caer en un absurdo, porque c tiene que ser una constante y no tiene que ir variando en función al valor de x que se vaya asignando. En definitiva, cuando se resuelve esta ecuación, resulta que vamos a tener vamos a tener que declararla en dos partes. Una primera parte donde están descritas las infinitas curvas monoparametrizadas y la segunda parte donde están descritas todas sus soluciones singulares. En este caso aparece una única solución singular. Muy bien. Entonces, fíjense, ya habíamos visto que cuando teníamos este PBI formado por la ecuación diferencial de segundo orden, la derivada de segundo orden de y respecto de t igual a menos g, y este par de condiciones iniciales, ya vimos que existe una única curva de solución, que era esta, donde encontramos de que C sub 1, ¿se acuerdan de esta? No, aquí no la tengo. Donde esta es la clásica solución que nosotros hemos encontrado también en física para describir la caída libre de un objeto en el vacío, sin resistencia del aire. Fíjense que no dependemos en ningún momento de la masa. Por otro lado, cuando queremos resolver un PBI formada por esta ecuación diferencial, que ya la hemos resuelto justo hace un ratito, sujeta a esta condición inicial de que y de 0 es igual a 0, para y mayor o igual que 0, entonces ya vimos que esta ecuación admitía una solución general de esta forma, y estoy copiando esta solución de la que habíamos desarrollado aquí. Entonces, si queremos aplicar la condición inicial para saber cuánto debe valer esta constante, ponemos de que y de 0 es igual a 0, eso quiere decir que y va a valer 0 cuando x sea 0. Entonces de aquí se desprende de que la constante es 0, y así que una solución del PBI va a ser y a la cuarta sobre 16, ¿no? Cuando c vale 0. Pero además, y de x igual a 0 es también una solución singular, que además satisface esta condición inicial, pasa por el origen, no pasa por el 0, 0. Por lo tanto, estamos viendo de que nuestro PBI admite las dos curvas de solución. Una curva de solución es esta parábola bicuadrática, y aquí tengo la solución que es la recta confundida con el eje horizontal. ¿De acuerdo? Así que
el PBI tiene dos curvas de solución. Acá este PBI tenía una única curva de solución, que era esta. Pero podemos ir más lejos, ¿sí? Uno de los ejercicios que les había pedido trabajar al día de ayer era este, el de encontrar la ecuación diferencial de todas las circunferencias de radio unitario cuyo centro estaba emplazado sobre el eje vertical. ¿Se acuerdan? Entonces, queremos hallar la ecuación diferencial asterisco, cuya familia de curvas de solución son todas las circunferencias unitarias cuyo centro está emplazado sobre el eje vertical del plano cartesiano. Y luego queremos resolver este PBI, dada por la ecuación diferencial, asterisco, y sujeta a esta condición inicial, de que y de 4/3 igual a -2. Muy bien. Entonces, esta ecuación asterisco está dada por esta expresión. No sé si la han resuelto así. ¿Alguien ha obtenido la misma familia de curvas? Digo, la misma ecuación diferencial, mejor dicho. ¿Saben de dónde viene esto? Si no, lo podemos deducir inmediatamente. Vamos a crear un espacio entre esta diapositiva y esta otra y nos venimos aquí. Entonces, fíjense, no es nada complicado. Todas las circunferencias van a estar dentro de una banda encerrada por las rectas x igual a -1 y la recta x igual a 1. ¿Sí? Aquí tengo una circunferencia, otra circunferencia, etcétera, infinidad de circunferencias, pero toditas ellas tienen su centro sobre el eje vertical. Así que todos tienen el centro de esta forma. Y el radio, por supuesto, que es unitario. Así que todos sabemos de que la ecuación de cualquier circunferencia en el plano es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado, ¿no es cierto? Donde hk representan las coordenadas del centro de la circunferencia y r corresponde al radio de la circunferencia. En particular, la familia de circunferencias nuestras va a tener x menos 0 al cuadrado más y menos c al cuadrado igual a 1, ¿no es cierto? 1 al cuadrado, porque ese es el tamaño del radio. O sea, en definitiva, será x al cuadrado más y menos c al cuadrado igual a 1. Pregunta, ¿de qué orden esperamos que sea la ecuación diferencial que vaya a modelar a esta familia de circunferencias? ¿Qué nos puedes decir, Valeria? Valeria Adriana. De primer orden en G. Correcto, de primer orden, ¿no es cierto? Entonces es suficiente derivar una sola vez y lo voy a hacer derivando implícitamente, es decir, 2x más 2 veces y menos c por y', usando la regla de la cadena, igual a 0. Multiplicando por un medio ambos miembros, resulta que de acá, y menos c no es otra cosa que menos x partido y'. ¿Está bien despejado? Entonces reemplazamos y tendremos x al cuadrado más, en lugar de x menos c al cuadrado, voy a tener menos x sobre y', todo esto al cuadrado, igual a 1. ¿No es cierto? Multiplicamos por y' al cuadrado y tendremos x al cuadrado por y', todo esto al cuadrado, más x al cuadrado igual a y' al cuadrado. Ahora sí. En consecuencia, vamos a tener como ecuación diferencial x cuadrado menos 1 por y' al cuadrado más x al cuadrado igual a 0. Y esta es la ecuación diferencial que va a tener como conjunto de solución a todas
las circunferencias unitarias de centro sobre el eje vertical del plano cartesiano, que es precisamente lo que aquí tengo escrito. ¿No es cierto? Bien, entonces, en otras palabras, este PBI es lo mismo que este PBI, ¿no? Pero ahora queremos resolver este PBI. ¿Qué significa resolver este PBI? Significa encontrar todas las curvas de solución de esta ecuación diferencial que están pasando por el punto de coordenadas 4/3 menos 2. Pero ¿qué descubrimos? Que el punto 4/3 menos 2 es un punto que se encuentra fuera de la banda de donde están todas las curvas de solución de nuestra ecuación diferencial. ¿No es verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que ninguna de estas circunferencias va a poder pasar por este puntito. Ninguna. En consecuencia, el PBI no admite curva de solución alguna. Ahí está. Ah, pucha, qué barbaridad, no me había fijado. Aquí está el proceso deductivo de cómo se ha encontrado esta ecuación. Lo mismo que hemos hecho acá atrás. Así que permítanme, lo voy a borrar. No necesitamos que esto esté aquí porque ya lo tenía en la anterior diapositiva. Listo. Bien, entonces ahí está. Con esto queda mostrado que los PBIs pueden generar una única solución, pueden tener más de una curva de solución o pueden carecer de soluciones. Puede que jamás encontremos una curva de solución como en el ejemplo 3 que acabamos de presentar. En consecuencia, para que nosotros podamos utilizar ecuaciones diferenciales, concretamente PBIs, en la modelación de cualquier fenómeno, llámese físico, biológico, matemático, de naturaleza que quiera, necesitamos garantizar de que nuestros modelos no solamente admitan solución, sino que esa solución deba ser también única, ¿no es cierto? Porque un modelo descriptivo, ¿sí?, tiene un rol determinístico si es que nosotros garantizamos que ante el mismo entorno de condiciones iniciales se reproduzca las mismas respuestas, el mismo efecto. ¿Se dan cuenta? Por eso que cuando nosotros aplicamos a una pelota una cierta fuerza con cierto ángulo de inclinación respecto al eje horizontal, esperamos que la trayectoria de esa pelota sea siempre la misma, ¿no es cierto? Es el principio newtoniano del determinismo. Y eso es lo que nosotros hacemos en la replicación de ciertos fenómenos. Entonces, para poder garantizar no solo la existencia, sino la unicidad de solución en un PBI, contamos con un teorema que a priori nos va a ayudar a detectar eso. Este es el famoso teorema de existencia y unicidad. Bien, ¿en qué consiste el teorema? Acá lo tengo de una manera muy bien esquematizada. Dado un PBI de primer orden, y' igual a f de x, y de x sub 0 igual a y sub 0, siendo f una función multivariable que va de R2 sobre R. Si nosotros cumplimos estas dos condiciones, que se conocen como condiciones de Lipschitz, ¿sí?, vamos a asegurarnos de que exista un delta mayor que 0, tal que una única curva de solución y igual a phi de x del PBI es continua sobre el intervalo abierto que va desde x sub 0 menos delta hacia x sub 0 más delta. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas dos condiciones de Lipschitz? Primero, de que la función multivariable que está en la ecuación diferencial sea continua sobre un vecindario del punto x sub 0 y y sub 0 del plano cartesiano. Este es el punto por el que tiene que pasar la curva de solución. Esta primera condición nos va a asegurar la existencia de soluciones para el PBI. Pero lo que nos garantiza la unicidad es esta otra condición, que la derivada parcial de la función multivariable f respecto de y sea continua sobre el mismo vecindario del punto x sub 0 y y sub 0 del plano cartesiano. De esa manera nos aseguramos que siempre exista un delta en el que haya una única curva de solución que satisfaga el PBI y que sea continua
sobre un intervalo que va de x sub 0 menos delta a x sub 0 más delta. Gráficamente tendríamos así. Sabemos que la curva de solución tiene que pasar por el punto x sub 0 y y sub 0. Si cumplimos las dos condiciones de Lipschitz, entonces existe esta curvita. Y esta curvita va a ser continua en este intervalo de x sub 0 menos delta a x sub 0 más delta. Entonces, esta curva es la única curva de solución del PBI que satisface nuestra ecuación diferencial y la condición inicial. Inmediatamente podemos ver algunos ejemplos. Quisiera hacer un feedback. Habrán visto que había escrito algunas cosas aquí en rojo. Fíjense que en este primer PBI, no, este es uno de segundo orden. No nos sirve eso. Acá, uno de primer orden, sí, aquí tenemos un PBI de primer orden. Si llamamos f de x y a esta función, como estamos viendo aquí, resulta que esta función f es continua sobre cualquier entorno del origen, ¿no es cierto? Aquí tengo, si cuando y vale 0, entonces f de 0, 0 está bien definida. Entonces esto nos garantiza de que haya solución, pero al derivar esta función respecto a y voy a tener un medio de x por 1 sobre raíz de y, o sea, esta expresión. Y fíjense que esta función ya no es continua sobre el origen, porque no voy a poder evaluar esta derivada parcial sobre el origen, sobre 0, 0. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, solamente estamos cumpliendo una de las condiciones de Lipschitz que nos garantiza la existencia, pero no las dos. Por eso es que este PBI no admite una única solución. ¿De acuerdo? Veamos ahora sí un caso más seleccionado. Dado un PBI, por favor, si es que tiene alguien alguna pregunta hasta esta etapa, sería bueno que la formule antes de continuar con la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, dado este PBI, formada por una ecuación diferencial autónoma, fíjense que no aparece la variable independiente, y esta condición inicial, y de x sub 0 y y sub 0, queremos mostrar que este PBI admite una única solución para cualquier x sub 0 y y sub 0 que pertenezca a los reales. Entonces, por otro lado, queremos hallar el intervalo máximo de continuidad de la curva de solución del PBI cuando x sub 0 vale pi y cuando y sub 0 vale 0. Bien, son dos tareas entonces que vamos a resolver en este ejemplo. Empezamos declarando de que y' es f de x y igual a y cuadrado más 1. Queda muy fácil la tarea de derivar f respecto a y. Entonces, resulta que la función f y su derivada parcial respecto de y, ambas son continuas sobre todo el plano cartesiano, porque ambas son funciones polinomiales, acuérdense, ¿no? En cálculo 1 las funciones polinomiales son súper continuas sobre todos los reales. En consecuencia, este PBI admite una única solución para cualquier elección que nosotros tengamos de x sub 0 y y sub 0. Ahora, encontremos cuál es el máximo intervalo de continuidad de este PBI para un caso concreto. Ya sabemos que este PBI va a tener una única curva de solución. En principio, encontremos la familia de soluciones de esta ecuación diferencial no lineal y se procede de la siguiente manera. Voy a pasar a dividir y cuadrado más 1 al miembro de la izquierda. Integramos ambos miembros. Nos quedará el arco tangente de y igual a x más c. Por lo tanto, despejando y, tendremos que y es la tangente de x más c. Cumpliendo esta condición inicial, y de pi igual a 0, se tiene que y va a valer 0 cuando x sea pi. Entonces, la tangente de este ángulo para que sea 0 ocurre cuando este ángulo es el arco tangente de 0, que es simplemente 0. Por lo tanto, c es igual a menos pi. ¿Qué significa? Que y va a ser igual a la tangente de x menos pi. Aquí está. Y ahora tenemos que cumplir con esta condición inicial. Fíjense, aquí tengo la gráfica de las ramas de la función tangente de x menos pi. Y queremos saber cuál de todas estas ramas está pasando por la condición inicial. La condición inicial exige que pasemos por el punto pi 0.
que es precisamente este punto que lo tenemos acá. Entonces, para que esta función sea continua, el máximo intervalo de continuidad va a ir desde pi más pi medios y desde pi menos pi medios. O sea, este es todo el intervalo máximo de continuidad, que va desde pi medios hasta 3 pi medios, un intervalo abierto. Y se nota que el valor delta máximo que nosotros podemos tomar es pi medios. ¿Está claro? Entonces, no se olviden, este 3 pi medios surge de pi más pi medios, pi más delta, y este otro valor surge de pi menos pi medios. Muy bien. Ahora voy a darles el siguiente ejercicio. Vamos a hacer una cosa. Ahora sí. Para el próximo lunes voy a asignarles este ejercicio que tiene exactamente 8 incisos y consiste en resolver este PBI. Sí, en resolver este PBI, pero ojo, no de una manera analítica. Este PBI lo vamos a resolver de una manera que se conoce como método cualitativo. ¿En qué consiste el método cualitativo? En recurrir a los atributos geométricos de la curva de solución para esbozar su comportamiento, para conocer su naturaleza. ¿Está bien? Así que en este caso tenemos un PBI formado por esta ecuación diferencial de primer orden, x menos y, sujeta a una condición inicial, y es de 0 igual a 1. Entonces, primera tarea es usar el teorema de existencia de unicidad para que se verifique que este PBI admite una única solución. Ahora nos dice que si y igual a phi de x es la única solución del PBI, no sabemos qué es y igual a phi de x y no nos interesa declarar hasta el final cuál es esa función. ¿De acuerdo? Solamente queremos saber cómo se comporta, no queremos saber analítica, no queremos saber explícitamente. Así que ni siquiera metan este PBI al MATLAB, no nos interesa esa solución. Sino, nos interesa simplemente que la solución se llama phi de x. Y si y igual a phi de x es la única solución del PBI, hay que demostrar esta triple relación de igualdad. ¿De acuerdo? En el inciso C, tenemos que mostrar que la recta y igual a x es, corta la curva, corta a nuestra curva de phi de x en el punto x asterisco, x sombrero, y hay que mostrar que esta función alcanza un mínimo relativo sobre x sombrero. Si x es mayor a x sombrero, hay que mostrar que la función que modela la única curva de solución es creciente. Mostremos en el inciso F que la función y igual a x menos 1 es una solución particular de y' igual a phi de x menos y. Mostremos que la única curva de solución y igual a phi de x está por encima. Sí, un cachito aquí, quería hacer una captura para luego enviarles como tarea. Listo. Se guarden fotos. Listo. Y en el inciso G, queremos mostrar que la única curva de solución y igual a phi de x está por encima de la recta y igual a x menos 1 para todo x real. Y recién con toda esta información anterior vamos a bosquejar la gráfica de y igual a phi de x. Ojo, fíjense que habla de bosquejar. Bosquejar. Es decir, de aproximar, ¿no? De tener una aproximación de cómo debe ser la curva de solución. Pero hasta el último inciso nunca vamos a saber analíticamente, explícitamente cuál es la única curva de solución. ¿Está claro? Trabajen este ejercicio hasta el próximo lunes que nos toca y discutimos sobre la solución de este PBI. ¿Alguna pregunta al respecto? Muy bien, entonces vamos a quedar acá
y nos estamos reencontrando el próximo día, lunes, ¿ya? Comentarles de que el tema de la auxiliatura recién se va a proceder a la valoración y examinación a los candidatos esta semana, así que sospecho que hasta la próxima ya estaremos finalmente contando con el auxiliar designado para la materia. Hasta entonces, manténganse sin las clases de auxiliatura. Bien, Neida, ¿alguna pregunta? Perfecto, entonces, hasta la próxima clase, que estén bien. La tarea, no se olviden, va a estar asignada en el mismo Classroom. Espero una mayor participación de todos ustedes. Hasta luego, Inge.